Bueno, en este vídeo voy a enseñaros un- una página web. Hay diversas, pero esta es bueno, especialmente buena para calcular tamaños de muestra en contrastes de hipótesis. Ya os dije en los vídeos anteriores que para calcular tamaños de muestra, determinar tamaños de muestra en un estudio, pueden ser o bien para casos de predicción, que normalmente se utilizan fórmulas como las que os he enseñado, tanto para estimar una media como para estimar una proporción. Y para contrastes de hipótesis hay otro tipo de procedimiento, más complejo, donde hay implicadas más cosas. Entonces, este es un calculador que se llama GrandMo. Es muy interesante porque tiene una gran capacidad de aplicación. Yo os voy a enseñar básicamente un par de cosas para funcionar, para aprender a manejarse en él. Fijaos que tenemos de entrada una opción que es proporciones y otra que es medias. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que estamos en una situación en la que las dos situaciones fundamentales a la hora de hacer un contraste de hipótesis. Normalmente va a ser sobre una proporción, comparación de proporciones, comparación de porcentajes o comparación de medias. Bueno, pues si cogemos, por ejemplo, comparación de medias, ¿veis? Tenemos dos medias independientes, medias apareadas, ¿veis? O sea, muestras independientes, muestras relacionadas. Hay la capacidad de calcular la potencia de un contraste, fijaos, también hay la posibilidad de, dado unos datos determinados, calcular la potencia, como os comentaba en el vídeo anterior. Entonces vamos a manejarlo un poquito. Mirad, por ejemplo, imaginaos que queremos comparar dos muestras independientes. He seleccionado dos muestras independientes, que es una situación muy de las más habituales. Aquí me dicen cuál es el riesgo alfa, cuál es el error de tipo 1. Esto normalmente se fija 0,01. Esto es el tipo de contraste, si es unilateral o bilateral, si la hipótesis alternativa es distinto, por ejemplo, distintas las... Estoy en proporciones, voy a medias, dos medias independientes. Pues si es unilateral, quiere decir que la alternativa es mayor o menor, no igualdad, sino mayor o menor, no desigualdad. La alternativa normalmente es desigual, diferente. La nula es igualdad y la alternativa es diferente, que sería la situación bilateral, la que os da por defecto. Y unilateral sería que es o menor o mayor. Aquí es el riesgo beta, que es el inverso el complementario de la potencia. Si queremos una potencia del 80%, que es la mínima, aceptable, pues tendremos un riesgo beta de 0,2. Si queremos una potencia del 90%, una 0,1, y entonces podemos ir cambiando. Evidentemente, cuanto más potencia queramos tener, más tamaño de muestra necesitaremos. Aquí nos habla de la razón entre el número de sujetos del grupo 1 y grupo 2. Esto normalmente se pone 1 porque quiere decir que estamos pidiendo que el tamaño de muestra sea el mismo en los dos grupos. Puede no ser el mismo, puede ser que tenemos un grupo que tengamos más accesibilidad a ellos y podamos aumentar más el tamaño de muestra. No es que ganes mucho con esto, el limitante sería el que tiene tamaño de muestra más pequeño. Pero bueno, en todo caso, si pongo 1, quiere decir que habrá la misma proporción en los dos grupos. Desviación estándar, ¿aquí veis? ¿Qué desviación estándar tengo? Que es un valor que tengo que poner. Fijaos que parece una contradicción, ¿no? Que yo tenga que poner una desviación estándar de las muestras que voy a acabar teniendo. Estoy determinando un tamaño de muestra, se supone que estoy en el principio de un estudio. Esto se suele hacer o bien cogiendo un valor, digamos, previsto en función de otros estudios similares, o incluso haciendo lo que se llama una muestra piloto, cogiendo una muestra pequeña, viendo a ver qué variabilidad tengo, incluso empezando a trabajar con el estudio y ya con unos cuantos valores muestrales calcular la desviación estándar. Pero en todo caso, si no sé la desviación estándar, difícilmente puedo, bueno, imposible, no difícilmente, sino imposible determinar un tamaño de muestra. Es una
parece una paradoja, que tengamos que especificar qué desviación estándar vamos a acabar teniendo, pero es imprescindible hacer un, digamos, hacer una valoración de cuál debe ser el valor. Esto se puede ir rectificando, el tamaño de muestra a veces se puede ir modificando en función de cómo va progresando el estudio. Si yo pongo aquí una desviación estándar de 3, por ejemplo, diferencia mínima a detectar, necesito tener qué diferencia quiero detectar, si es una diferencia de 1, de 2, de 3, de 5, valores de media. Cuanta más diferencia presumiblemente voy a detectar o va a ser, digamos, significativa desde el punto de vista clínico, menos tamaño de muestra voy a necesitar. Y cuanta más diferencia, menor sea la diferencia que yo quiero detectar o que tengo previsto detectar o que pienso, digamos, ver en el estudio que yo voy a realizar, más tamaño de muestra voy a tener. Evidentemente, precisar qué diferencia mínima voy a querer detectar, esto es un tema complejo, difícil, bueno, que lleva mucha discusión normalmente cuando uno está haciendo un estudio clínico, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, imaginemos que yo pongo una diferencia mínima de detectar de 2. Proporción prevista de pérdida de seguimiento. Bueno, pues aquí es dependiendo de qué valores puede ser que yo haya inicialmente previsto de tamaño de muestra y durante el proceso puedo perder. Entonces aquí, pues si crees que se puede perder por el camino alguna muestra, algún individuo que vas a perder por el camino o lo que sea, la información que vas a tener de él, pues a veces se pone, pues por ejemplo, un 10%, pues se pondría un 0,1, por ejemplo. Pero si crees que no vas a perder ninguno, porque es un trabajo de laboratorio, por ejemplo, pues pones 0 y ya está. Entonces, a la que ya tienes esto, ya puedes calcular. Entonces ahora ya te dice, aceptando un riesgo alfa, un error de tipo 1 del 0,05, un riesgo beta de 0,2, que implica una potencia del 80%, en un contraste bilateral, porque hemos especificado bilateral, se precisan 36 sujetos en cada grupo. En el primer grupo, 36 en el otro grupo, etcétera, asumiendo una desviación estándar de 3 y una pérdida de seguimiento del 0%. Fijaos que ahora si dijéramos, yo creo que voy a tener menos desviación estándar, no voy a tener 3, sino que voy a tener una desviación estándar de 2. Bueno, fijaos cómo cambia el tamaño de muestra. Ahora necesitaría solo 16. ¿Veis? Pero ahora imaginaos que la diferencia mínima de detectar va a ser de 1. Bueno, pues calcularía, me daría que necesito 63, ¿ves? Bien, lo mismo con una proporción. Si el estudio es de una proporción, fijaos, ahora aquí es lo mismo, pero ahora me pide cuál es la proporción prevista del grupo 1, cuál es la proporción prevista del grupo 2, cuál es la razón entre el número de sujetos, esto del que hubiera puesto un 1 aquí, por ejemplo, proporción de pérdidas de seguimiento, un 0, y ahora pues imaginaos, yo preveo que tendré en un grupo, por ejemplo, una recuperación. Imaginaos que estoy estudiando 2 tratamientos diferentes a 2 grupos de pacientes y espero tener una recuperación del 30%, 0.3 en un grupo y una recuperación de un 0.5 en el otro grupo. Fijaos que explicitando estos valores ya estoy explicitando cuál es la diferencia a detectar, la mínima que voy a detectar, y de alguna manera, como estoy en una variable dicotómica, también estoy especificando cuál es la dispersión. Por lo tanto, aquí me está pidiendo al mismo tiempo, especificando cuál es la proporción que yo espero tener del grupo 1 y cuál espero tener del grupo 2, ya estoy especificando de alguna manera tanto la diferencia mínima a detectar como también la dispersión. Por lo tanto, es equivalente en este caso. ¿De acuerdo? Entonces ahora calcularía y me diría, necesito tener 93 sujetos en cada uno de los grupos a estudiar. ¿De acuerdo? De la misma manera, cuando tú ya tienes el estudio hecho, que no has calculado previamente pues un tamaño de muestra en función de unos resultados y quieres calcular la potencia, pues aquí tienes que especificar
qué proporción tienes de un grupo, qué proporción tienes del grupo, qué tamaño tienes de un grupo y qué tamaño tienes del otro grupo. Y con esto puedes saber la potencia del estudio, especificando la proporción de un grupo, la proporción del otro grupo, que estás especificando aquí la diferencia que tienes, muestral de cada grupo, y qué tamaño de muestra tienes. Y con esto tienes la potencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que tenemos una diferencia, un 0,2 aquí. Un grupo tiene un 20% de recuperación y otro tiene un 0,3. O sea, una diferencia de 20% y del 30%. Pero el tamaño de muestra ha sido pequeño, de 20 aquí y de 20 en el otro grupo. Fijaos que me está diciendo que la potencia es de un 11%, ridícula. Esto no te sirve para nada. No puedes decir, esto no es relevante. Este estudio tiene muy poca capacidad. Y lo mismo con las medias. Puedo especificar una potencia con una media. ¿Cuál es la desviación estándar? ¿Cuál es la media de un grupo? ¿Cuál es la media del otro grupo? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es el tamaño de cada uno de los grupos? Y con esto puedo saber la potencia. Un estudio que no tenga una potencia como mínimo del 80% es un estudio que no va a tener una relevancia importante desde el punto de vista científico. Es un tema muy importante el uso de este tipo de calculadoras. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.